Hay un polvo negro que cuesta menos de $1 y saca de tu agua potable cloro, plomo, pesticidas y cientos de compuestos tóxicos más, de forma permanente, no por un rato, no hasta que el filtro se agote. El propio polvo se recarga sin límite en el horno de tu cocina. Lleva haciendo este trabajo más de 4000 años. Lo usaban marineros antiguos para mantener el agua limpia en travesías de meses. Lo usaban médicos antes de que las ciudades tuvieran tuberías. Lo usó toda cultura que descubrió el fuego y no olvidó ese saber, hasta que una industria de 31.000 millones de dólares decidió que le convenía más que tú lo olvidaras. No lo apartaron porque fallara. Ese es el punto. Lo apartaron porque funcionaba tan bien que nadie podía adueñarse de él, registrarlo, ni venderte un cartucho por suscripción. No se puede patentar la madera carbonizada. No se puede cobrar una cuota mensual por un fuego en el patio. Y no se puede levantar una industria de 31.000 millones de dólares sobre algo que se renueva solo cada vez que enciendes el horno. El mercado mundial de filtración de agua se valoró en 31.000 millones de dólares en 2023. Se calcula que llegará a casi 60.000 millones para 2032. Cada uno de esos dólares sale de gente que paga por resolver un problema que ya tiene una respuesta gratis. Y aquí va la cifra con la que la industria espera que nunca te sientes. La Organización Mundial de la Salud estima que 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura. 2.200 millones. La solución cabe en un frasco pequeño de vidrio. Cuesta menos que un billete de autobús. Y casi nadie se la está poniendo en las manos a esas personas. No voy a decirte que esto sea un hallazgo nuevo. Los antiguos egipcios ya usaban carbón para purificar agua hacia 1550 a.C. Existe un papiro médico de esa época que registra el uso de madera carbonizada para quitar impurezas de los líquidos. Los fenicios, entre los marineros más hábiles del mundo antiguo, quemaban el interior de sus barriles de madera antes de llenarlos para viajes largos. Un barril de agua cruzando el Mediterráneo en 600 a.C. se mantenía limpia y potable durante meses por ese solo paso. En la India antigua, médicos dejaron el método por escrito en el Sushruta Samhita, un texto médico de alrededor de 400 a.C., explicando exactamente cómo pasar el agua por carbón para volverla segura. En el siglo XVIII, un químico sueco llamado Carl Wilhelm Scheele fue el primero en Europa en dejar por escrito no solo lo que el carbón hacía al agua, sino por qué. Describió cómo la superficie del carbono atraía y retenía contaminantes como un imán retiene limaduras de hierro. El método nunca se perdió. Se enseñó, se copió y se heredó durante 4 milenios, y luego, en el siglo XX, lo fueron sacando de la conversación poniéndole precio. Lo has visto toda tu vida y nunca uniste los puntos. Piensa en lo que pasa cuando metes pan en la tostadora y lo dejas de más. Por fuera se pone negro. Esa capa negra es carbono, átomos del interior del pan, fijados en una estructura nueva y dura por el calor intenso. Ahora imagina hacer eso a propósito con un trozo de madera dura y hacerlo tan a fondo que la madera se vuelva casi carbono puro. Eso es el carbón. Y lo que el carbón le hace al agua es exactamente lo que un rodillo quitapelusas le hace a un suéter. El contaminante se pega a la superficie del carbono. El agua limpia pasa. El contaminante se queda atrás. La razón de que atrape tanto se reduce a una sola cosa: superficie. Imagina una esponja de cocina del tamaño de tu puño. Ahora imagina desplegar cada poro que tiene dentro, aplanar por completo cada pared interior. La superficie escondida dentro de esa esponja es mucho mayor de lo que su exterior hace pensar. Ahora imagina eso mismo, pero en una sola cucharadita de carbón activado en polvo. Los túneles internos, los pliegues y los poros microscópicos de esa cucharadita suman más o menos la superficie de una pista individual de tenis. Una cucharadita. Más superficie a la que pueden agarrarse los contaminantes que el suelo del que dispone mucha gente en toda su casa. Por eso atrapa tanto. Y por eso hay que colocarlo bien para que funcione. Esto es lo que necesitas. Y quiero serte sincero con cada cifra. Carbón, activado en polvo de grado alimentario. Búscalo en internet o en una tienda naturista por unos $2 la bolsa pequeña, suficiente para montar varios filtros. La etiqueta debe decir grado alimentario o apto para alimentos. Ese es el único requisito que importa. El carbón activado hecho con cáscara de coco suele tener los poros más finos y compactos y funciona mejor para filtrar agua, pero el de madera dura también va muy bien. Cualquiera de los dos sirve. Una botella de plástico limpia o un tarro grande de vidrio. Una vieja botella de refresco de 2 litros funciona perfecto. La vas a cortar y a invertir. Así que la marca da igual y la forma no tiene que ser perfecta. La mayoría ya tiene 3 de estas en casa. Un trozo de tela,
una camiseta vieja de algodón recortada en un círculo aproximado, un filtro de café doblado en dos, un pedazo de gasa. La tela no filtra, solo mantiene el polvo en su sitio mientras el agua pasa. No hace falta nada especial. Arena fina, no arena de playa que lleva sal y materia orgánica. Arena de jardín o de obra de una ferretería, suficiente para llenar una taza. Unos $2 o gratis de un arroyo limpio si la enjuagas bien antes de usarla. Grava pequeña o piedritas limpias, solo un buen puñado. De la misma ferretería, muchas veces a granel por peso o recogidas afuera. Eso es de verdad todo, $5, y siendo realistas, 2 de esas 5 cosas ya están ahora mismo en tu casa. Aquí está lo único en lo que casi todo el mundo se equivoca. Apisonan el carbón demasiado flojo. Entra el polvo, el agua encuentra una rendija junto a la pared de la botella. Se cuela por ahí, toca quizá un tercio del carbón y sale por el otro lado casi sin limpiarse. Se nota porque el agua baja rápido, demasiado rápido. Parece que funciona porque se ve el polvo negro, pero el agua lo esquiva como un río rodea una roca. Toma el camino de menor resistencia y se salta por completo el tiempo de contacto. El agua sale clara, porque el polvo de carbón no se ve en baja concentración, pero todavía sabe a químicos. El filtro está ahí y el filtro está fallando. Cuando funciona, el agua avanza despacio, inquietantemente despacio la primera vez que lo ves. Una sola taza de agua tarda entre 30 segundos y 1 minuto entero en atravesar un filtro bien compactado. No es una falla. Ese movimiento lento es el mecanismo. Significa que cada gota pasa tiempo en contacto con la superficie del carbón, el suficiente para que los contaminantes se adhieran y se queden. Piensa otra vez en el rodillo quitapelusas. Si lo pasas rápido por un suéter, la mitad de las pelusas sigue ahí. Si lo pasas lento, bien apoyado todo el tiempo, se lleva todo. Lento es limpio, rápido es una fuga. Así se arma. Toma tu botella de 2 litros y córtale el fondo limpiamente con un cuchillo o unas tijeras, a unas 3 pulgadas de la base. Dale la vuelta para que el cuello apunte hacia abajo. Métela en un vaso o en un bol para que se sostenga derecha por sí sola. Ahora tienes una forma de embudo que mantendrá las capas arriba y dejará caer el agua filtrada por el cuello abajo. Corta la tela en un círculo un poco más ancho que el cuello de la botella. Empújala hacia el cuello desde dentro hasta que quede plana y ajustada en la parte más estrecha. Ese es tu fondo. Sostiene todo lo que va encima. Presiónala con un dedo hasta que no se mueva. Añade una capa de grava pequeña sobre la tela, la suficiente para cubrirla por completo, más o menos del alto de tu pulgar. La grava no filtra, da peso y estructura. Evita que la arena de arriba atraviese la tela y tape el desagüe. Presiónala suavemente para asentarla plana. Ahora vierte la arena fina sobre la grava. Llena hasta la altura de tu mano completa, con los dedos juntos y apoyada plana. Presiónala con la palma con un giro lento, compactándola para que no queden bolsas de aire visibles, ni huecos entre la arena y la pared de la botella en ningún punto. Pasa la yema del dedo por el borde interior. Si notas un canal o una hendidura, ciérralo presionando. Ahora el carbón. Viértelo sobre la arena hasta la misma profundidad, más o menos una mano de alto. Y ahora, haz el paso que casi todos se saltan. Compactarlo. No presionando tanto como para aplastarlo en un bloque denso, sino lo suficiente para cerrar cada hueco de aire. Usa el mango de una cuchara. Trabaja del borde exterior hacia el centro, presionando suave y girando la botella un cuarto de vuelta cada vez. Presiona, gira, presiona, gira. Al final debes tener una capa de carbón que no se desplace ni ruede cuando inclines un poco la botella. Debe sentirse firme y asentada, no suelta ni móvil. Cada hueco que cierras es un atajo menos para el agua. Añade una segunda capa, más fina, de arena sobre el carbón, de unos 2 dedos de alto. Esta capa actúa como prefiltro. Atrapa las partículas más grandes del agua antes de que lleguen al carbón y empiecen a bloquear esos poros diminutos desde fuera hacia adentro. Coloca otro trozo de tela arriba del todo. Esto retiene el sedimento más grueso antes de que toque la arena. Aquí puede quedar suelto. No lo estás sellando. Solo déjalo apoyado y plano. Ahora haz el primer enjuague y no te lo saltes. Vierte lentamente una taza entera de agua limpia por la parte superior del filtro. Recoge lo que salga por abajo y tíralo. La primera salida será gris oscuro, casi negra. Está bien. Son partículas sueltas de carbón que no quedaron comprimidas contra las demás y se están liberando. Tírala. Pasa a otra taza. La salida será de un gris más claro. Tírala también. Para la tercera taza, el agua ya debería salir transparente. Si después de 4 tazas sigue gris, la capa de carbón está demasiado suelta. Sácalo, vuélvelo a compactar con más firmeza y enjuaga otra vez. Si sale clara, ya está listo. Vierte lentamente una taza de tu agua corriente sobre la tela de arriba. Deja que la gravedad haga todo el trabajo.
No presiones, no la eches rápido, solo deja que avance a su ritmo. Recoge el agua en un vaso limpio. Levántalo frente a una ventana. Debe estar completamente transparente, no más o menos, no casi. Transparente. Ahora huélela. El agua del grifo de la mayoría de los sistemas municipales tiene un olor químico fuerte por el cloro con que se trata. Ese olor debería haber desaparecido o ser casi imperceptible en el vaso que tienes en la mano. Ahora, pruébala. Esta es la parte que sorprende a la gente siempre. La diferencia no es sutil. El agua que ha pasado por un filtro de carbón, activado bien compactado, sabe plana, limpia y neutra de una forma que los filtros comerciales de jarra rara vez logran del todo, porque esos cartuchos usan por diseño una capa de carbón mucho más delgada. Una capa más delgada significa menos tiempo de contacto, lo que hace que el cartucho parezca necesitar recambio antes, y eso hace que compres el siguiente antes. El filtro que acabas de hacer tiene una capa de carbón 3 veces más profunda que un cartucho comercial estándar. Y aquí viene la parte que lo cambia todo en términos de coste y la que más les conviene ocultarte a las empresas de filtros. Cuando este filtro lleva varias semanas de uso, cuando notas que el sabor empieza a volver o que reaparece un leve olor a cloro en la salida, el filtro no se ha agotado. El carbón no está gastado, está lleno. Cada poro tiene una molécula de contaminante ocupándolo. Ya no puede adherirse nada nuevo porque no queda superficie libre. El carbón necesita vaciarse. Saca la capa de carbón del filtro. Extiéndela en una bandeja de horno en una capa fina y uniforme, no más alta que un lápiz, para que el calor llegue a cada grano. Métela en el horno a unos 200 grados Celsius. Son 400 grados Fahrenheit, si tu horno usa la escala americana. Pon un temporizador de 30 minutos. Lo que ocurre dentro de ese horno es lo contrario de lo que pasó dentro del filtro. La misma energía térmica que hizo que los contaminantes se pegaran a la superficie del carbón, ahora los expulsa en forma de vapor, hacia arriba y fuera por la ventilación del horno. Los poros se abren, la superficie se vacía. Cuando el carbón se enfría sobre la encimera, dale 20 minutos. Tendrás una cucharadita de polvo lista para filtrar otra vez. No a medias, no con menos capacidad, con la misma superficie que tenía cuando era nuevo. Este proceso puede repetirse decenas de veces antes de que la estructura física del carbón empiece a debilitarse por los ciclos de calentamiento repetidos. Una bolsa, $2. Recargada, usada, recargada, usada. Una familia puede estirar una sola bolsa pequeña durante un año o más de uso diario. Ahora compáralo con un sistema de filtro de encimera estándar de una gran marca. El aparato en sí cuesta entre $40 y $400, según el modelo. Los cartuchos de recambio cuestan entre $30 y $60 cada uno y hay que cambiarlos cada 2 a 4 meses. Una familia de 4, filtrando solo para beber y cocinar, consume entre 3 y 6 cartuchos al año. Esos son entre $90 y $360 al año. Todos los años, sin fecha final y sin tope. En 10 años, una familia que usa ese sistema habrá gastado entre $900 y $3.600 solo en cartuchos. Deja que esa cifra se asiente. Ahora amplía la escala en la otra dirección. Si una familia puede sustituir ese gasto anual con $2 de polvo recargable, ¿qué significa eso para 10 familias del mismo barrio? La misma bolsa de $2, repartida entre varias casas, le cuesta a cada hogar apenas céntimos al año. ¿Qué significa para un pozo comunitario en una zona rural sin planta de tratamiento? ¿Qué significa para una escuela en un área donde los informes de calidad del agua muestran niveles altos de plomo y el centro no puede pagar un sistema industrial de filtración? El polvo cabe en una bolsa que cabe en una mochila. El horno ya está ahí. Las botellas ya están ahí. La tela ya está ahí. Sin instalación, sin fontanero, sin contrato de servicio, sin facturas, sin infraestructura, sin pedir permiso a nadie. 2.200 millones de personas sin agua segura. Un tarro de polvo negro. Ese silencio no es casualidad. Ese silencio es un modelo de negocio. Ahora quiero ser sincero sobre dónde esto funciona peor. Porque un tutorial que solo te cuenta lo bueno te está vendiendo algo. El carbón activado es excelente para eliminar cloro, cloraminas, compuestos orgánicos volátiles y los subproductos químicos de los vertidos industriales y los pesticidas agrícolas. Maneja el plomo y el mercurio con una eficacia razonable. Elimina del agua el sabor, el olor y el color visible de forma fiable y sin añadir químicos. Pero no elimina los nitratos disueltos, la contaminación que proviene del uso intensivo de fertilizantes cerca de pozos agrícolas, con una eficacia real. Tampoco mata ni captura bacterias y virus. Si tu fuente de agua tiene contaminación biológica, si la sacas de un río, una charca, un pozo cerca de ganado o cualquier origen que pueda llevar bacterias fecales, el carbón por sí solo no basta. Hierve primero esa agua. El hervor elimina lo biológico.
El carbón limpia después la química. Usados juntos, en ese orden, resuelven casi cualquier problema que plantee el agua en un hogar. Pero el orden importa. No te saltes el hervido si tienes cualquier motivo para pensar que la fuente tiene actividad biológica. El proceso de recarga también tiene un límite. Tras muchísimos ciclos, más de los que la mayoría alcanzaría en un año de filtrado doméstico normal, la estructura microscópica de poros del carbón empieza a colapsar por el calentamiento y enfriamiento repetidos. Cuando eso ocurra, notarás que la mejora del sabor es menos clara incluso después de un nuevo horneado. En ese punto, la capa de carbón debe sustituirse. Cuesta $2. La botella, la grava, la arena, la tela, el tarro, todo lo demás sigue igual. Solo cambias el único consumible, y lo haces después de un periodo de uso que te habría costado cientos de dólares en cartuchos comerciales. Hay un tonel de agua en un museo de Sidón, Líbano. Lo desenterraron entre las ruinas de un almacén portuario fenicio. Por dentro está negro, carbonizado, con un patrón que encaja con una quema intencional, no con daños de un incendio. Ese tonel, o uno como ese, mantuvo potable el agua durante una travesía por mar hace 2500 años, cuando los marineros a bordo no tenían palabra para moléculas, ni idea de la superficie, ni un laboratorio que les explicara por qué funcionaba. Sabían que funcionaba porque se lo enseñaron sus padres, y sus padres lo sabían porque se lo enseñaron sus abuelos. Y en algún punto remoto de esa cadena estuvo la primera persona que notó que el agua guardada en un recipiente carbonizado sabía distinto que el agua guardada en uno sin carbonizar, y decidió prestar atención. Hay una copia del Sushruta Samhita en la colección de la Wellcome Library de Londres. El pasaje relevante, traducido, describe hacer pasar agua por carbón como método de purificación al alcance de cualquier hogar. Quedó escrito en la India 1400 años antes de que la química moderna tuviera palabras para explicar qué hacía el carbón. Así de antiguo era ese saber, así de extendido estaba, así de claro era. Tu filtro es el mismo objeto. El tonel fenicio mantuvo con vida a los marineros. El médico indio hizo que los pacientes pudieran beber. El tuyo hará que tu familia siga bebiendo. La química siempre estuvo ahí. Estuvo en cada fuego que se encendió. Estuvo en cada trozo de madera carbonizada que quedó bajo la lluvia y dejó pasar el agua limpia. Estuvo en la estructura porosa del carbono, esperando a que alguien lo apretara dentro de una botella y dejara que la gravedad hiciera el resto. No sé qué te trajo hasta aquí. Tal vez una factura del agua que no deja de subir. Tal vez una noticia sobre tuberías con plomo que te quitó el sueño. O quizá solo esa sensación tan concreta de no querer volver a pagar $60 por un cartucho de filtro. Da igual, funciona de cualquier manera.